Ya campeones y campeonas, estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Espero estén excelentes, hayan tenido un buen break para recargarse las pilas, lápiz y papel, porque ahora viene la parte más importante de la clase. Ahora, antes de partir con esa parte muy importante, vamos a hacer un ejercicio para el que necesito un voluntario o una voluntaria. ¿Quién va? ¿Voluntarios? Vamos, segundo grupo B, faltan manitos. Segundo grupo A, primera grupo B. Ah, muy bien. ¿Quién está levantando la mano así? Ya. La siguiente persona va a pasar adelante. Voy a nombrarla ahora de mi hojita con todos los nombres. De la hojita de todos los nombres. Nuestro siguiente voluntario o voluntaria es del tercer año A. ¿Tercer año A está ahí? Tercer año A. Y el tema del que nos va a hablar, es lo bien que hace tomar agua. Ese es el tema. ¿Ya? Ese es el tema. Lo bien que hace tomar agua. Y nos va a comunicar algún tema sobre eso durante un minuto. Un minuto nos va a hablar sobre lo bien que hace tomar agua. ¿Por qué lo puede tomar de donde quiera? Y va a comunicar en congruencia. Si es que es algo bueno, entusiasmo, energía. Si es que es algo malo, congruencia negativa, etc. Tercer año A. ¿Algún voluntario antes de yo nombrarlo? ¿Alguien que le gustaría pasar adelante? Si es así, sáquese el micrófono y me dice yo. Yo y su nombre. ¿Cómo se escucha 4 veces? ¿Me escucho doble? ¿Se escucha bien mi voz? Se escucha bien. Ah, ok. Gracias. Se escucha bien. Súper. Ya, voluntarios, para hablar sobre lo bueno que hace tomar agua, lo bien que hace tomar agua. ¿A quién le gustaría pasar adelante? Cualquiera, de cualquier curso. De cualquier curso. Hay varios con la mano levantada. ¿Cómo elijo si es que hay varios con la mano levantada? Yo. ¿Quién es yo? Vamos, ¿quién? ¿Cómo elijo? ¿A quién le gustaría pasar adelante? Para ser coacheado por un coach internacional. ¿Cómo elijo? Si muchos tienen la mano levantada y están haciendo así. Yo, Samuel Flores, siempre voluntario. Un aplauso. Samuel Flores, ¿verdad? excelente, un aplauso para ti. Tengo un minuto para hablar sobre el beneficio de tomar agua, ¿verdad? Así es, Samuel. Samuel, enciende tu cámara, porfa. Ah, y con el cámara, por favor. No tengo dónde dejar el teléfono. No puedo. En la mano. Perdón. A ver. Ya voy. Vamos, Samuel, ánimo. Un aplauso. Dale, aplauso para Samuel. Adelante, Samuel. Buenos días. Quiero empezar diciendo que la cámara está al revés por alguna razón. Déjame. Ok. Vamos a hablar de cosas importantes, ¿les parece? Antes están mencionando a Jeff Bezos, Elon Musk, a, yo qué sé, Mark Zuckerberg. Todos ellos tienen una cosa en común muy importante. Una cosa que a todos les hace humanos, que es, todos toman agua, ¿verdad? Usted toma agua, yo tomo agua, todos tomamos agua. ¿Cuáles son los beneficios de tomar agua? El agua lo que ayuda es a mantener la densidad de la sangre, ¿verdad? Y la sangre, como podemos ver, es bastante importante para todo lo que es el funcionamiento de los distintos órganos y organelos en nuestro sistema. El agua también ayuda a llevar distintos nutrientes y minerales alrededor del cuerpo por sus propiedades de adición a casi todo lo que lo rodea. El agua mineral, a diferencia de agua filtrada o agua de laboratorio, puede llevar no solamente el H2O como tal, sino potasio, calcio, hierro, entre muchas otras cosas que normalmente solo asociamos a los alimentos regulares.
Ok. Muchas gracias, creo que ya pasó un minuto. Muy bien, Samuel, súper. Muchas gracias. Aplauso para ti. Muy bien, siguiente voluntario lo voy a nombrar yo, de mi super lista, hasta que encontremos uno. Nos va a hablar sobre las dificultades o desafíos del calentamiento global. ¿Ya? Dificultades o desafíos del calentamiento global. Un minuto nos va a hablar. Dificultades o desafíos del calentamiento global. Y el siguiente voluntario es María Méndez. ¿Está María Méndez? ¿Estás? ¿De qué año, Jorge, para ubicarla mejor? Ah, ya. Buena pregunta. Es de la cuarto año A. Mira, puedes elegir de primer año, segundo año y quinto año que están acá en el colegio y así participan utilizando los micrófonos y viendo también. Ok. Quinto año entonces, María Montero. Quinto año A. O estoy eligiendo por la gente que no está. Vamos, Tim. Coincidencias. Coincidencias. Ya, mejor voy a sacar, entonces voy a sacar a alguien de la sala nomás. A ver, segundo año, grupo A. ¿Voluntarios? Eso, profe, muchas gracias. ¿Quién va? El segundo de adelante hacia atrás, que tiene la botella de agua en su escritorio. Eso, tú, vamos. Y el tema es las dificultades del calentamiento global. Ya, ok, entiendo, no pasa nada. Todos sentimos algunas de esas emociones al pasar adelante. Bueno, entonces vamos con un voluntario. Voluntarios para pasar adelante. A ver, Alejandro, adelante. Tengo que hablar del calentamiento global, ¿verdad? Sí, así es. Con la congruencia del mensaje que estás mandando. Ok, voy. Buenos días. Bueno, yo creo que el calentamiento global es una problemática que nos afecta a todos por igual, puesto que es la contaminación de nuestro propio planeta. Tú no envenenarías a tu propia casa, no pondrías veneno a tu propio hogar, donde es el lugar donde resides, donde tú te convives. Entonces, ¿por qué debemos nosotros empezar a contaminar el globo terráqueo con lo que vienen siendo agentes contaminantes como el dióxido de carbono, el metano, por diferentes industrias, para complacer unos placeres? Están demostrados que las formas de hacer una energía limpia o emisiones de energía son rentables y de que son mucho más económicas que las convencionales. En conclusión, yo considero que debemos actuar inmediatamente con el cambio climático porque a menudo se van a ir extinguiendo muchas más especies de las que ya tenemos y el daño va a ser permanente, es decir, de que no podríamos dar marcha atrás una vez terminemos esto. Por lo cual, yo lo que considero sería empezar a hacer el cambio y todo eso empieza con todos nosotros. Muchas gracias. Muy bien, Alejandro, impecable, te felicito. Vamos a hacer lo siguiente, Alejandro. Vamos a partir de nuevo, juntos, y vamos a comunicar lo que vamos a comunicar. Igual no vas a repetir todo, solamente el principio, pero más lento. A la misma velocidad a la que estoy hablando yo. A esta velocidad. ¿Ya, Alejandro? Dale. ¿Vuelvo a hablar? Sí. A ver, cuéntame sobre el problema del calentamiento global. Muy lento, muy lento. Bueno, buenas tardes. Yo considero que la cuestión del calentamiento pausa. global... Buenas tardes, espacio. Yo considero que el calentamiento global a esta velocidad, ¿ya? Dale. Buenas tardes. Yo considero que el calentamiento global es una problemática que nos afecta a todos por igual, puesto que se inicia desde la propia acción del ser humano, que simplemente estamos contaminando nuestro propio hogar, estamos envenenando nuestro hogar y estamos eliminando un futuro para nuestros hijos. Ahí pausa un segundo. Cuando tú lanzas estas palabras bien poderosas que nos dices, muy bien, Alejandro, impecable. Es ideal que cuando dices, por ejemplo, el calentamiento global produce esto, tú no mancharías tu casa, tú no contaminarías tu esto, hay un espacio entre un momento y otro. ¿Por qué? Porque como lo que estás diciendo es muy visual, necesitamos unos minutos para imaginarlo. O sea, no ni siquiera unos minutos, necesitamos un segundo. Entonces, ¿tú contaminarías tu casa?
tú ensuciarías tu comida, tú, y cuando dejas espacio, nosotros nos imaginamos esa comida, esa casa sucia, ¿ya? Dale, continúa Alejandro. Dando espacio entre Desde el idea principio. e idea. Desde el principio. No, ¿desde dónde quedaste? ¿Tú contaminarías tu casa? ¿Tú envenenarías el hogar donde tú resides? ¿Acaso te gustaría que el mundo del que vivieran tus hijos, tus nietos o toda tu descendencia entera sea un mundo gris, contaminado, que tengas que salir a la calle con una máscara de gas porque no puedas respirar el aire? ¿Sería justo para ellos? Pausa. ¿Sería justo Ahí, para ti? impecable. Ahí Ya sí, labia. súper. Te felicito Alejandro, buen trabajo. Ajá. Muy bien. Y último voluntario o voluntaria, ¿quién va? Yo. Ya elegí. El siguiente voluntario o voluntaria nos va a hablar sobre el café. Adriana, aplausos para ti. Adelante. Muy bien. Primeramente, recordemos que el café, si bien es cierto, te puede ayudar para algunas cosas, como puede ser para tener más energía en el día, rendir más en tu trabajo, lograr hacer unas actividades que quizás si no tienes esa chispa no la tendrías. También es algo que nos hace mal. Recordemos que también... Pausa un segundo, Adriana. Ahí, cuando quieras decir palabras que son palabras fuertes, por ejemplo, tener más energía o tener más energía, tú enfatizas, le agregas congruencia, la energía tiene congruencia por sí misma de energía, tener más energía, rendir, ¿verdad? Tienen una emoción propia esas palabras. Así que agrégale esa exageración a lo siguiente que venga. Dale. Ok. También esto nos hace mal. Tenemos que recordar que todo en exceso es malo, incluso hasta el agua. Es por eso que tenemos que tener un control sobre esto, que también en algunos casos es considerado como una droga. Es por eso que tenemos que acudir a esta droga como un caso especial, no siempre, solo cuando lo necesitemos, cuando veamos que lo necesitamos, cuando el cuerpo nos lo pida. Y es por eso que tenemos que tener conciencia de lo que tomamos y de lo que hacemos. ¿Y cómo terminamos? Que no sé, a mí al final siempre... O sea, no sé. Y gracias por su atención y listo. Muchas gracias. Muchas gracias. Así nomás. Muy bien, Adriana. Impecable. Buen trabajo. Muchas gracias. Súper. Entonces ahora, lápiz y papel, porque ahora les voy a enseñar la estructura. Cuando les toque hacer presentaciones de lo que sea, Revolución Francesa, el agua, en química, en biología, en historia, en lenguaje, en lo que sea, esta estructura es la que tienen que usar para ordenar sus ideas. ¿Qué digo primero? ¿Cómo sabía el Capitán América qué decir primero y qué decir después para que el discurso salga muy bueno? ¿Cómo sabía Steve Jobs qué tenía que decir primero del iPhone? ¿Cómo sabía eso? Ahora vamos a ver la estructura. Escriban ahí, la estructura se llama STAR, como estrella. Y luego tienen que hacer una tarea relacionada a esto. Tienen que hacer una tarea con esta estructura. Cuando les diga en los discursos de práctica, háblame del agua, esta estructura. Háblame del tiempo, esta estructura. ¿Ya? Y vas a tener que hacer una misión de los temas de fake news, que ya vas a ver con esta estructura. ¿Ya? Escribe ahí, la estructura se llama STAR, así como dice acá, que significa estrella, STAR. STAR. Ese es el nombre de la estructura. La primera parte de la estructura se llama situación. La ST significa situación. ¿Ya? Situación. ST, situación. Y les vamos a hacer un ejemplo juntos, que es el ejemplo de Uber. O
lo podemos ir aplicando paralelamente a otros, a materias en el colegio. Quiero que pienses, si te tocó dar un discurso de el calentamiento global, te tocó dar un discurso como lo hace Greta Thunberg, te tocó dar un discurso resumiendo una película, te tocó un discurso de lo que sea, Buscando a Nemo está escrito en forma de esta estructura. ¿Ya? Esta es la misma estructura de storytelling, pero simplificada. La estructura para contar historias que ocupa Disney Pixar. Es la misma, es esta estructura. Y la podemos ocupar para manufacturar las presentaciones que tenemos que hacer. Cuando tenemos que explicar, te hacen una pregunta, ¿y cómo harías tal cosa? Y ocupas, y lo piensas, a ver, primero viene esto, el STAR, ¿ya? Entonces vamos a hacer un ejemplo juntos sobre una aplicación muy famosa del mundo que se llama Uber, ¿ya? Uber es una... Y tú, paralelamente, anda pensando mientras yo voy contándote cómo podrías aplicar la misma forma a la próxima presentación que tienes que hacer. Es que tienes que hacer una. ¿Sí? La próxima, tengo que hacer una presentación sobre esto, anda pensándolo, cómo lo podrías hacer, y lo vas escribiendo al ladito de lo que yo voy escribiendo. Entonces, mira, piensa lo siguiente. Así se piensa un STAR. La situación, la definición de la situación, escribe ahí, es cuál es el escenario base o el escenario base o qué había, y esto para los profes lo pueden aplicar para hacer sus clases, para explicar puntos sobre todos los complejos. Escenario base, ¿qué había antes? ¿Qué había antes? Esa es la definición de la situación. Si es que tú quieres hablar de algo que es malo, un problema, por ejemplo, sería ¿qué problema? ¿Qué problema había antes? Y si el STAR es de algo bueno, el STAR puede ser de algo malo, que fue algo bueno, de algo bueno, que fue algo malo, de algo medio, que fue algo medio. ¿Ya? Por ejemplo, un STAR de algo bueno que llegó a algo malo. El STAR de Argentina. Argentina pues si les toca hablar del caso de Argentina alguna vez en la historia, o en economía o lo que sea, Argentina era el cuarto país más rico del mundo en 1900. ¿Ya? Y cosas pasaron que hoy en día está número 60. ¿Sí? Entonces, partió de algo bueno y terminó en algo malo. El STAR de Uber, o cuando tú hablas de cualquier producto o servicio, si tú, Greta Thunberg o Leonardo DiCaprio, en sus discursos de calentamiento global, parte de algo bueno, la Tierra maravillosa, hermosa, y hoy estamos destruyéndola. ¿Verdad? De algo bueno a algo malo. O parten de algo malo, estamos destruyendo la Tierra, pero tenemos la oportunidad de salvarla. Algo bueno. ¿Ya? Entonces, escenario base, ¿qué había antes? ¿Qué problema había antes? Antes de lo que nosotros queremos introducir. Si te dicen, háblame de la Revolución Francesa, ¿qué había antes de la Revolución Francesa? ¿Sí? ¿Cuáles son las circunstancias, los problemas o las causas que habían antes de que la Revolución Francesa estallara? ¿Ya? Si te preguntan, por ejemplo, háblanos del descubrimiento de la penicilina, ¿qué había antes de la penicilina? Te vas a antes de que este objeto, de que este caso, de que este descubrimiento, de que este suceso histórico haya aparecido. Te vas a antes de eso. Entonces, en el caso de Uber, ¿qué problema resuelve Uber? Uber resuelve el problema que tiene que ver con los taxis, con tomar taxis. Es una aplicación que tiene que ver que compite en cierta forma con los taxis. Entonces, si yo soy el CEO de Uber, y quiero explicar lo que es Uber a gente que no sabe lo que es Uber, porque recién está empezando mi emprendimiento, recién está empezando esta idea, estoy desarrollando esta aplicación, o quiero explicar lo que es TikTok o lo que sea, ¿verdad? A gente que no sabe, tengo que pensar qué había antes, qué hay en el momento antes de que esto aparezca. Entonces, uno de los problemas más grandes que había antes de Uber, que en los lugares que no hay Uber, todavía pasa esto, son los problemas actuales. ¿Ya? Es que
hay un problema que se llama no disponibilidad, que es que si tú quieres tomar locomoción, por ejemplo, colectiva, o quieres tomar transporte de un lugar A a un lugar B, lo que tú tienes que hacer es caminar hacia una avenida transitada, tienes que pedir un auto, o sea, tienes que esperar a que pase un auto, un taxi, que tú le hagas señas, el taxi pare, si es que va por la vereda al frente no te sirve, si es que viene con gente no te sirve, si es que tú lo paras y dices, oh, voy a esta parte de la ciudad, voy al centro histórico, voy al centro de negocios, voy a esta parte residencial, no, disculpe, yo no voy para allá, voy a otro lugar en este momento. Y puede elegir no llevarte, ¿ya? Y te dice cuánto dinero tiene en efectivo, no tengo un billete de una denominación muy grande, tampoco te quiero llevar. ¿Sí? Es un problema muy clásico de cuando uno toma taxi. Entonces, no disponibilidad, ¿qué es lo que vas a escribir tú? Vas a escribir acá cuál es el problema. Aún no vas a hablar de nada de Uber, nada de la aplicación, nada de la Revolución Francesa, nada de la penicilina. Vas a hablar de lo que había antes. Entonces, el problema es... ¿No se escucha? Yo sí escucho. A ver, Sí, yo sé. gracias. Sí, sí se escucha. Entonces, vas a hablar de, hay que caminar a una avenida transitada, esperar a que venga un taxi vacío, ¿verdad? Entonces, acá vas a escribir las ideas clave detrás del contenido, no los conectores, no caminar hacia una avenida transitada para luego esperar un taxi en el que tú o con quien no vas a poner conectores, vas a poner solamente ideas o conceptos clave. Entonces, no disponibilidad es la idea subyacente. Avenida transitada, el taxi tiene que venir vacío, a veces te rechazan la carrera, y yo siempre digo como broma que tienes que rogarle a todos los dioses en los que creas, por favor que venga un taxi si es que estás apurado, ¿sí? Entonces tienes que rogarle a los dioses porque justo venga el dios en el que tú creas, porque venga el taxi en ese momento, ¿ya? ¿Cuál es el segundo problema el segundo problema que hay con los taxis? El segundo problema que tenemos, producto de cómo funciona antes, recuerda, sin hablar de Uber aún, antes de Uber, es el problema de la tarifa, que le llamamos tarifa. Tarifa o precio desconocido. Tú te subes a un taxi y dices, voy a tal lugar. Y tú vas a ir en esa dirección. En la mayoría de los países del mundo, hay lugares que no son así, pero en la mayoría de los países del mundo, tú te subes a un taxi y el taxi te cobra por la cantidad de metros que recorre y por el tiempo que pasa, ¿sí? No es una tarifa fija del punto A a B, sino que te cobra. Tú dices, voy a tal lugar, si hay mucho tráfico, si hay una demora muy larga, o toma una ruta equivocada, eso va sumando al precio de la carrera, del trayecto del lugar A al lugar B. Y además, son los metros y es el tiempo que te demores. Mientras más tiempo te demoras y más metros recorres, más costoso es el taxi, ¿ya? Entonces tú te subes al taxi y no sabes cuánto te va a costar. Te subes con, por ejemplo, $3 y no sabes cuánto te va a costar. $1 no sabes cuánto te va a costar. Puede que te cobre 1,5, 1,6, 1,7, 2, 3, 4, ¿sí? Y empieza ahí a latir el corazón fuerte, ¿verdad? Entonces, la tarifa de precios desconocida. Y los incentivos que tiene el taxista son a llevarte por la ruta más larga en el tiempo más largo, porque así el taxista gana más en la mayoría de las ciudades del mundo. ¿Y cuáles son los incentivos que tiene el cliente? A recorrer la distancia más corta de la forma más rápida. Esos son los incentivos que tenemos nosotros cuando nos subimos a un taxi. Entonces, hay precio desconocido y ambos tienen incentivos contrarios. Entonces, cuando yo digo precio desconocido, tú sabes que tienes que decir, uno sube un taxi, no sabe cuánto le va a costar, bla, bla, y anda escribiendo esto,
porque luego tú tienes que hacer tu start. Entonces, así puedes tomar el ejemplo como uno que te ayuda a ti a pensar el que tú vas a hacer. Y la situación número 3 es inseguridad. En la mayoría de los países del mundo, tú sabes que un taxi es un taxi, porque tiene color amarillo, o tiene un color negro con amarillo, o tiene una patente en un color, ¿verdad? Así tú sabes que un taxi es un taxi. Sin embargo, si alguien le robó el taxi a ese taxista, alguien le quitó el auto a ese taxista, y se hizo pasar por un taxista, y te pasó a buscar a la salida de un bar, o una discoteca, o a la salida del colegio, tú no sabes quién es esa persona, ¿verdad? No tienes cómo saber que esa persona se llama de esta forma, que es el conductor del auto. Tú simplemente te subes a un auto de un color. Y así es como han ocurrido bastantes malas cosas en los lugares más peligrosos. Han ocurrido robos, han ocurrido raptos, han ocurrido cosas bien dañinas, ¿ya? Porque tú no sabes quién es la persona con la que te vas. Entonces eso genera problemas de inseguridad. No sabes con quién te vas, ni dónde estuviste. Te subes a un taxi, puede que alguien te vea y esté en el taxi, pero no sabes a dónde se fue ese taxi, ¿ya? Ese es otro de los grandes problemas. Y también si se te queda algo en el taxi, se te queda el teléfono, se te queda tu mochila con todas tus cosas, se te va el taxi y no tienes cómo recuperarlo, ¿verdad? Ya tendrías que ir a la central de taxis y lo más probable, o al menos lo que muestra la evidencia, es que ahí no va a estar. Entonces, esto es la situación. Acá aún no hablamos nada de Uber. Si estuvieras hablando de la Revolución Francesa, sería la tensión social, por ejemplo. Sería la crisis económica por la que estaba pasando el país. Y tú ahí pones las fechas, pones los datos importantes de ese punto, estás hablando de algún descubrimiento importante, pones los problemas que había antes que hacen que ese descubrimiento sea importante, sin hablar del descubrimiento aún. ¿Bien? Ahora vamos a pasar a la siguiente parte, que es luego de que pusimos el contexto. ¿Por qué esto importa? Es porque hay estos problemas en el mundo, ¿sí? Hablamos del calentamiento global. Entonces, hoy en día se producen X cosas de plástico, el sistema que tenemos, que es de producción masiva de productos de consumo junto con la tecnología que produjo el plástico, este tipo de gases, etcétera, ha provocado que tal. Entonces tú pones el contexto primero y luego hablas del problema o de la solución que tú quieres dar. ¿Bien? Bien, ahora vamos a pasar a la siguiente parte de la estructura, que es la A. La A son las acciones. Escribí ahí, son las acciones. Las acciones son el proceso. Las acciones son el proceso a través del cual la situación cambia. Proceso a través del cual la situación cambia. Acá tú vas a incorporar a tu forma de comunicar la mentalidad de procesos, ¿sí? Una cosa es decir problema, beneficio, y otra cosa es decir problema, proceso, beneficio. O situación, acción, resultados, a situación, resultados, que es lo siguiente que vamos a ver. Una cosa es comunicar problema, beneficio. Por ejemplo, digamos que yo me quisiera comprar una crema para las manos. Y yo te digo, yo voy a la farmacia y le digo, mira, tengo mis manos así, ¿qué crema me recomienda? Y la persona de la farmacia me dice, mire, para las manos ásperas, secas y con baja luminosidad, le recomiendo esta crema, que si usted se la echa, va a tener las manos humectadas, suaves y luminosas. Esa es una comunicación problema-beneficio. Secas, ásperas, baja luminosidad, crema, humectadas, suaves y luminosas. Problema-beneficio, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el desafío que ocurre cuando hablamos así? Es que si tú le dices, por ejemplo, la Revolución Francesa, había este problema, ocurrió la Revolución Francesa y ahora somos todos felices, amigos y hermanos, ¿sí? Libres, fraternos y lo que sea. ¿Cuál es el problema? Que no hay proceso entre medio, ¿sí? No hay proceso, es magia lo que hay entre medio, es magia, pero no es magia,
Los procesos existen, pero tú, de ahora en adelante, cuando comuniques los procesos, vas a hacerlo siempre. Cuando hables de la penicilina, ¿cuáles fueron los procesos? ¿Por qué? ¿Quién fue lo que investigó la persona? ¿Qué fue lo que estuvo observando? Acá te voy a explicar cómo. Entonces, fíjate en lo siguiente que va a pasar. ¿Quién recuerda cuál era la situación 1? ¿Cuál era la situación 1? ¿Alguien me podría ayudar? No Que no hay disponibilidad. disponibilidad. No disponibilidad. Que significaba que había que caminar hasta avenida transitada, ¿verdad? Perfecto. Entonces, el problema número 1 es no disponibilidad. Fíjate lo que vamos a hacer. Que esto es lo que hace Steve Jobs en su famoso discurso cuando presenta el iPhone. Tú vas, la acción 1 es el proceso que soluciona el problema 1. ¿Ya? La acción 1 va conectada al problema 1, en un paralelismo. ¿Ya? Entonces, no disponibilidad. Acción 1. ¿Qué es lo que alguien me podría decir? ¿Qué cosa es lo que hace Uber para solucionar? ¿Cuál es el proceso que Uber pone a disposición para solucionar el problema de la no disponibilidad? Que lo puedes pedir online. No, que puedes pedir desde cualquier sitio, desde tu casa. Vamos un nivel más atrás. ¿Cómo hace Uber para lograr eso? Creo una aplicación. Eso, por ahí va, ¿verdad? Tal cual. Primero, a través de una aplicación. Y Uber nació, bueno, ustedes estaban chiquititos, pero hace como 8 años atrás, donde habían celulares muy distintos a los de ahora. Muy distintos, muy distintos. Hace 8 años atrás. Celulares esos con tapita, que no tenían internet ni nada, lo más avanzado era el BlackBerry, tampoco era tan amigable, muy lejos de lo que son los celulares hoy. Entonces, los celulares de hoy se llaman smartphones, ¿verdad? Los de antes no eran smart, eran solamente phones. Ya una aplicación móvil en tu smartphone. Y bueno, hay que ser muy explícito acá, muy preciso. Ya, ¿y a qué está conectada la aplicación móvil? A la red. Al internet. Conectada, que está conectado a tu dispositivo de geolocalización, conectado a una red de internet. ¿Y qué es lo que hace? Tú cuando quieres pedir un taxi, un Uber, pones el punto A y punto B, ¿verdad? Y manda una señal la aplicación. Piensa acá en el proceso. ¿Cuál es el proceso que hace la aplicación para poder mandarte un auto? Una señal a un pool de conductores y el algoritmo de la aplicación selecciona al auto más cerca, al chofer, perdón, más cercano y disponible para que te pase a buscar a la puerta de tu casa. ¿Sí? Ese es el proceso. Ese es el proceso. ¿Ya? Toda comunicación con la que tú quieras enseñar algo debería estar estructurada así, porque así es como armamos las ideas en nuestra cabeza. Esto es una estructura que nace de la psicología, de cómo las personas pensamos, cómo las personas comprendemos información, y lo hacemos súper ordenadamente, ¿ya? Entonces, siguiente acción. ¿Cuál era la situación número 2? ¿Alguien me podría recordar? Tarifa o precio desconocido. Incentivo contrario. ¿Y cuáles? Perfecto, muchas gracias. ¿Cuáles son los procesos que Uber echa a andar para solucionar ese problema? Da un estimado, ¿no? De lo que Un va a aproximado del precio. Impecable. ¿Y cómo hace eso? ¿Cuál es el proceso para que Uber pueda lograr eso? Dependiendo de el recorrido de dónde a dónde Porque vas a ir. ya tú marcas para dónde vas a ir en la app y Tomando eso en ya cuenta te da el cómo puede ser estimado. el tráfico y Impecable. los trámites que se tienen que hacer. Perfecto. Entonces, el proceso es que a través de una simulación de ruta,
que incorpora, como me decían ahí, el tiempo que vas a estar arriba, la distancia que vas a recorrer, el tráfico con el que te vas a encontrar y la cantidad de autos disponibles, Uber, ¿qué es lo que hace? Propone un precio fijo que el cliente decide aceptar. Creo que también, pues, la solución, pues, también, en caso de emergencia, pues, traer una cantidad de dinero, pues, como que decente. Tampoco tan descomunal, pero sí, pues, para poder como pagar un recorrido un tanto largo. Entonces, se tendría que venir preparado con una cantidad de dinero aceptable. ¿Cómo así, Luis? Luis, ¿verdad? Sí. ¿Me lo puedes repetir? O sea, que por lo menos ya tengas como una cantidad aceptable de dinero a tu mano para que puedas pagar el servicio sin problemas. Exacto, tal cual, porque tú pones la simulación, fijas el precio y sabes cuánto te va a costar, ¿sí? Y eso también alinea los incentivos que tienes tú y el taxista a llegar lo más rápido posible, porque esa persona va a recibir su pago igual, ¿sí? Súper. Otra cosa de Uber es que creo que, o sea, el servicio dura bastantes horas. Hasta en la madrugada puedes pedir, ¿no? Y está disponible, siempre que haya un conductor va a estar disponible Uber. 24/7, pues. Eso es algo bueno de Uber, pero siempre que vayas a pedirlo en las horas de la madrugada, tienes que pedirlo tipo en la tarde anterior o cosas así. Lo puedes dejar fijo para asegurarte la disponibilidad de la hora y que son horas de madrugada y la... Exacto. La puedes reservar, que también es una ventaja. Sí, exacto, tienes que reservar. Así es, tal cual. ¿Cuál es la tercera situación? La inseguridad. La inseguridad, que no conoces quién está conduciendo. ¿Cómo Uber, cuál es el proceso que Uber pone en su lugar para solucionar ese problema? Te da el perfil de la persona. Que ya la persona. Puedes calificar con su información. ¿A dónde está esa información? En la aplicación. En la aplicación. ¿A dónde está realmente esa información? En una red de datos de Uber. Una red de datos. Cuando pides un Uber, pues te dan como los datos del conductor. Sí, pero en una red de computadores y de servidores de la compañía. ¿Está en una red de servidores de la compañía o está en otro lugar al que tú puedes acceder siempre? En internet. Perfecto, está en la nube, ¿verdad? Está en la nube, porque si estuviera en el celular y a ti te raptan o te roban el celular o lo que sea, no te sirve esa información. Pero Uber puede acceder, cualquier persona con tu clave o que tú le hayas compartido tu ruta, puede acceder a toda la información tuya, en cualquier parte del mundo, solamente con una contraseña y clave. Eso también ayuda a la inseguridad que puedes compartir por donde vas. ¿A la inseguridad dices tú? O sea, ¿la soluciona? Sí. Claro que sí, ¿verdad? Porque el celular va a marcar el último lugar a donde estuviste, el último lugar donde el celular estuvo prendido. ¿Sí? Exacto, porque tú, por ejemplo, le puedes mandar a un amigo y le puedes decir, ajá, estoy yendo para tu casa y le mandas la ruta y si él ve que no aparece o algo, por lo menos tiene un sitio donde comenzar a buscarte o cosas así. Exactamente, tal cual, Carlos. Entonces, en una plataforma que está en la nube, puedes acceder a la información del conductor, a los reviews que tenga, de si es bueno o malo, puedes acceder a la ruta, puedes acceder a los antecedentes de esa persona, puedes acceder a toda la información, no solamente del celular, desde cualquier parte, con una contraseña o con el acceso, ¿ya? Entonces, estos son ejemplos de procesos que Uber echa a andar para solucionar el problema del principio. Aún no hemos dicho, es más barato, es más rápido, es mejor, es más cómodo, es más económico, es menos económico, aún no hemos dicho nada de eso, de que es mejor, eso viene en otra parte. Ahora estamos hablando de los procesos. Al igual que si tú estuvieras haciendo un discurso, un descubrimiento científico, lo bueno o malo que provocó viene después, ¿sí? Al igual que si tú estás hablando de la Revolución Francesa, tu criterio para decir si es bueno o malo viene después. Si resultó algo bueno para el mundo, malo para el mundo, viene después.
En esta etapa tú estás hablando de los procesos, ¿sí? ¿Qué fue lo que ocurrió punto por punto? En forma de procesos. Y ahora, espero que hayas escrito esto, que vamos a pasar a la siguiente parte, que se llaman los resultados. Los resultados. Y los resultados son, escribe ahí, cómo es el nuevo mundo. Con el nuevo mundo me refiero a el mundo post este descubrimiento, post este hecho histórico, post la invención de esta aplicación. ¿Cómo lo ha cambiado? Exacto. ¿Cómo es el nuevo mundo? Gracias a la implementación de las acciones. ¿Ya? Gracias a que implementaste esas acciones, esos procesos, ¿cómo es el mundo ahora? Y acá también van conectados en un paralelismo perfecto. R1, que es el resultado número 1, es el producto de que implementamos la acción número 1. ¿Ya? La acción número 1, ¿quién recuerda cuál era? La acción. La app, el smart. Era la que... Geolocalización, La una pool de geolocalización. conductores. Entonces, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el producto de haber implementado esa aplicación? ¿Qué podemos hacer ahora? Sería como lo contrario a la situación, o sea, sería Perfecto. como mejorado. Exacto. Sería cómo es el mundo nuevo, gracias a esa diferencia, a que eso existe. ¿Qué pasa ahora? Ya habría disponibilidad. Ya se garantiza que haya un Uber disponible. Ojo con algo acá, que si yo digo, por ejemplo, ahora hay disponibilidad, o yo digo, ahora sí hay autos, estoy siendo preciso ahí, porque la persona a la que yo le hablo, que es lo más importante en la comunicación, podría interpretar cualquier cosa, ¿verdad? Si yo digo, ahora hay autos, y en su mente, ¿cómo va a saber si no conoce el Uber? ¿Cómo va a saber si hay 1, 2, 3? ¿Cómo yo cuantifico? ¿Cómo podría cuantificar este resultado? Y tus resultados siempre tienen que ser lo más preciso y cuantitativo posible. ¿Ya? Con Ojalá una tengas... valoración de la app. Ok, una valoración. Reviews son una muy buena forma. ¿Ya? Voy a poner esto en el resultado número 3. Reviews o testimonios. ¿Qué otra forma es buena para comunicar resultados? Podríamos usar acá. Estadísticas. Ahora podemos usar como Estadísticas. Impecable. Estadísticas. ¿Cuál es una cualidad importante de las estadísticas, chicos? Algo súper importante. Los Padawans. Es... Números. Efectivamente tienen números. Sin embargo, hay algo importante en las estadísticas. Las estadísticas se destacan porque ustedes recogen esos números de una institución confiable, de una organización confiable. Por ejemplo, están hablando de algo relacionado a economía de un país, la historia de un país. Es distinto que ustedes digan 2 de cada 3 personas tiene tal cosa. El Banco Mundial dice, los últimos estudios de la Universidad de Harvard muestran que, y ustedes cuentan la estadística. Las estadísticas tienen peso por la institución que las comunica, ¿ya? Entonces, las estadísticas siempre tienen que ser de instituciones serias, que sean creíbles porque son muy serias, porque su metodología es muy buena, ¿ya? Universidades muy famosas, por ejemplo. O sea, de fuentes confiables. Exacto, centros de investigación muy confiables, Harvard, Stanford, son 2 universidades muy conocidas en Estados Unidos. Otra cosa puede Disculpe, ser... una pregunta. Dale, dime. Las estadísticas no dependerían de una encuesta. Depende. Hay muchos mecanismos para poder producir estadísticas. Por ejemplo, la forma en la que nosotros medimos la inflación no es en base a encuestas, es en base al seguimiento del cambio de los precios en economía, ¿ya? Por ejemplo, si yo mido tu estatura
y saco el promedio de estatura de los alumnos de tal año, de tal colegio. No es una encuesta, ¿verdad? Yo puedo medir cosas con precisión. En otros casos van a ser encuestas, pero las estadísticas pueden venir de muchas fuentes. ¿Se entiende? Sí. Entonces, el Banco Mundial, Harvard, Stanford, una encuesta realizada, pero si es una encuesta tiene que ser una institución súper seria. El Centro de Estudios X, que sea uno respetado, ¿ya? Una editorial, una consultora muy grande de una empresa, por ejemplo, etc. ¿Ya? Entonces, estadísticas. ¿Qué estadística podríamos ocupar? Por ejemplo, el Ministerio de Transportes mostraba que una persona espera un taxi, por ejemplo, 15 minutos por trayecto, en promedio. Y hoy en día, Uber, ¿cuánto es el tiempo de espera de un Uber aproximado? La verdad, ni idea. Como unos ¿Qué? 15. 10, 15 minutos. Díganme ustedes. Depende de lo lejos que esté el Uber, pero siempre son como 7 minutos. 7 minutos, ok, perfecto. ¿Y cuánto es el tiempo de espera en calle de un Uber? ¿Cómo dice? ¿Cuánto es el tiempo de espera en calle? Porque un taxi tú lo esperas en la calle, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo espera en calle a un Uber? Normalmente sales 1 minuto antes de que el Uber llegue. Exacto, sales 1 minuto o sales cuando llega, ¿verdad? Entonces podrías decir el tiempo de espera en calle. El tiempo de espera en calle es, no sé, 1 minuto, ¿verdad? Y Uber podría decir, hemos reducido 15 veces la cantidad de tiempo que la gente espera parado en la calle, un auto, ¿sí? Pero esto tiene que ser descansado en estadísticas serias, porque si Uber dice, antes la gente esperaba un taxi 15 minutos y ahora 1 minuto nos espera a nosotros, la gente podría decir, oye, ¿cuándo un taxi ha tomado 15 minutos tomarlo? Si no es con estadísticas serias, con estadísticas de buenas fuentes, entonces nos sirven, ¿ya? Si Uber dice, según nuestros estudios, antes la gente esperaba harto, nos sirve, ¿ya? La segunda forma de resultados es en base a las autoridades. Puedes decir, por ejemplo, una persona famosa, ahí como me decían de los buenos oradores, Jeff Bezos dice que Uber es la mejor opción, Elon Musk dice que Uber es la mejor opción. Para que una autoridad sea funcional, tiene que ser una autoridad que le importa a tu público, ¿ya? Tiene que ser una autoridad que le importa a tu público, porque si estamos en la clase de historia, estamos hablando de alguien muy importante para la historia, que fue, por ejemplo, Mendel, Gregory Mendel, que es un biólogo muy, muy importante. Nosotros decimos, estamos en deporte, y le decimos, profesor, Gregory Mendel trotaba para mejorar su estado físico, no importa, ¿verdad? Porque Gregory Mendel era un científico muy importante, pero no era un atleta muy importante. Para efectos del atletismo podríamos hablar de Usain Bolt, ¿ya? Para comunicar algo muy importante, ¿ya? Entonces la autoridad tiene que importarle a tu público. La autoridad tiene que importarle a tu público. Y luego los reviews, donde dices, por ejemplo, y la app tiene 5.000 reviews de 5 estrellas en la aplicación. Algo así, podrías decir. Que es mucho más suave, lo otro es mucho más preciso, ¿verdad? Pero si tú dices, la aplicación tiene 15.000 reviews de 5 estrellas, somos la mejor aplicación del App Store, ¿verdad? O ya lo usan 100 millones de usuarios, o lo que sea, entonces súper bien. Ya eso funciona para comunicar resultados. Pero lo importante es que los resultados no pueden ser solamente de una forma. Tienen que combinar formas para que sean resultados que sean completos y que la persona que está escuchando tenga más fuentes de dónde agarrarse. ¿Qué es lo que me importa a mí? ¿Me importan las estadísticas? ¿Me importan los reviews? ¿O me importan las autoridades? Seguir a alguien que lo hace ya. ¿Ok? Y ahora, última cosa que
¿Quedamos claros con la estructura? ¿Preguntas con la estructura? Yo por lo menos, realmente no entiendo por lo menos el resultado, porque yo me imagino que van como de situación 1, acción 1 y resultado 1. ¿Dónde entran como el Banco Mundial en esto? En la parte de No, era un ejemplo de estadística, pero el ejemplo que jugamos acá fue el Ministerio de Transporte dice que el tiempo de espera, esa es una estadística, promedio por trayecto, el tiempo de espera son 15 minutos por trayecto en promedio. Esa es una estadística. Y ahora te estamos diciendo que el tiempo de espera de un Uber en calle son 1 minuto. ¿Se entiende? Estos son ejemplos de dónde podríamos obtener estadísticas de estudios. ¿Sí? Está bien. Creo que me puse verde nuevamente. ¿Más preguntas? Sí. Dale. Mi pregunta es que si siempre deben ser 3, 3 y 3. O sea, yo no puedo No. trabajar con otras cantidades. Excelente pregunta, Yanni. No, este es un star que le llamamos 3, 3, 3. ¿Ya? Porque son 3 situaciones, 3 acciones, 3 resultados. Pero el star también puede ser 2, 2, 2. O puede ser 1, 1, 1. O puede ser 4, 4. O también puede ser 2, 1, 2. Por ejemplo, a veces las dos situaciones están conectadas con... Puede variar, dependiendo de la situación. ¿Sí? O de las situaciones que se También, presentan. muchas veces nuestros discursos, por ejemplo, si queremos hablar de algo que es muy, muy malo y que aún no tiene solución, seguramente vamos a pasar el grueso del tiempo acá. Y menos tiempo en la situación, en las acciones y poco tiempo en los resultados también. ¿Ya? Entonces, la cantidad de tiempo que pasas en cada lugar y la cantidad de situaciones y acciones depende del tipo de discurso que estés dando. Pero esta es una muy buena guía para, por ejemplo, ustedes tienen que hacer ahora una misión, ¿ya? Tienen una misión. Y la misión, ya les pasaron su tarea de los fake news. ¿Qué fake news le tocó? A mí me tocó uno sobre el Romero que mejora la memoria. Perfecto. A mí me tocó uno sobre de que Maracaibo alcanzó como una temperatura mayor a 75 grados. Impecable. Entonces, esta es la misión que vamos a hacer. Esta es la misión que tenemos, que nos vamos a grabar nosotros en el celular. Nos vamos a grabar en el celular. ¿Ya? Nos vamos a grabar en el celular, vamos a poner el celular en posición de grabación y vamos a hacer un star sobre nuestro fake news. Y lo que tenemos que hacer es, tenemos que decir por qué ese fake news es falso. Entonces, ¿cuál podría ser una situación? Rumores de que tal cosa han sido dispersos. Esto se debe a que al mal entendimiento de la gente. La realidad es que, y ahí parte la acción, y luego, y por lo tanto tenemos que el peligro de los fake news relacionados a este tema son los resultados. Ese sería un ejemplo de estructura para un fake news. En situación, acción, resultados. Si te dicen, calor muy intenso en tal lugar porque es un título falso, entonces, ¿cuál es la situación? Se han dispersado rumores falsos sobre la temperatura de tal lugar. Actualmente las temperaturas han sido tantos. Y las acciones. La razón por la que, así, sería situación, acción, resultados. ¿Ya? Ahora, este video, ustedes se los van a mandar a sus profes. Si alguno de ustedes quiere que yo les dé comentarios, feliz de ayudarles, de darles feedback, simplemente la mejor forma de contactarme, la que responde más rápido, es por Instagram. ¿Ya? No tengo TikTok, tengo TikTok, pero no lo uso en realidad, solamente miro. Pero en mi Instagram es la forma más fácil. Así que si alguno quiere feedback o tiene preguntas después de la clase, que ahora ya estamos cerrando, la clase casi en urgencia, simplemente pregúntenme por Instagram y feliz de darle más información de todo lo que necesiten respecto a comunicación. ¿Ya? Cuenten conmigo, si alguno de ustedes siente timidez, le cuesta esto, y tiene grandes sueños y sabe que lo puede hacer mejor, escríbame, voy a estar feliz de darle consejos, recomendaciones o cómo hacerlo. ¿Ya? Encantado, cuenten conmigo, simplemente ahí en Instagram, feliz de ayudar. Y con eso, mi querido Tim, ahora les mando un abrazo psicológico.
esa es la actividad. Esa es la actividad que tenemos que juntar en el Classroom, ¿no? Sí, esa es la actividad que hay que subir a Classroom. Una pregunta. Dale, Todas las noticias que nos mandaron eran fake news. Esa es tu tarea, averiguarlo, si es fake o no es fake. Exacto, porque quería saber si eran todas, porque la mía, por ejemplo, yo detecté que, por ejemplo, no era. No, la mía tampoco es. Exacto. La mía también era verdadera, entonces no sé cómo puedo hacer el estar con eso. Exacto. Yo también estoy igual. ¿Qué podemos hacer en ese caso? En ese caso tienes que reafirmar la noticia utilizando la estructura ISTARI, dándole poder de difusión a esa noticia. Pero la tarea de averiguar si esa noticia es fake o no es fake es de ustedes, aplicando los conocimientos aprendidos el día de ayer en el taller de pensamiento crítico y sistemático. Entonces, si es que, piensen lo siguiente, si es que la noticia no es fake, y estamos hablando, por ejemplo, en 50 años van a haberse destruido 100.000 especies, ¿ya? De 100.000 especies del planeta. ¿Cuál es tu misión? Si ese es el tema, hablar al principio, por ejemplo, sobre el problema del calentamiento global. Y luego, hoy en día, se están destruyendo 100.000 de aquí a los próximos años. Lo que dicen los estudios tanto, lo que dice la evidencia, piensan los procesos, y el resultado es que de aquí hacia los próximos 20 años se van a haber destruido 100.000 especies según la universidad tanto. Ya, ese sería un ejemplo de cómo estructurar un STAR de algo que es verdad. No estás desmintiendo, sino que estás explicando la noticia. ¿Se entiende? Estás justificándola a través de la situación, el problema, las acciones y los resultados. Una pregunta. Dale, Alexandra. ¿Y eso tiene que ser mediante un video? Sí, un minuto. Un video. O sea, que sería como el video como, no sé, me suena como proyecto científico, porque estamos como planteando un problema y después estamos desenvolviéndolo y haciendo como cómo vamos a resolver ese problema y así pues. Correcto. ¿Cómo lo vas a resolver o cómo se está resolviendo? Y tú estás enseñando o explicando, por ejemplo. ¿Sí? Una pregunta, ¿el video tiene límite de tiempo? Eso es verdad. Un minuto mínimo. ¿Cómo? Un minuto mínimo. Mi sugerencia es que apunten a 2 minutos, porque 1 minuto es muy poquito tiempo, van a darse cuenta ustedes. Entonces, Yo quiero preguntar algo. 1 minuto, si es 1 minuto, la situación serían 20 segundos, no más, muy poco, ¿ya? Con 2 minutos serían 40 segundos, que ya alcanzas a comunicar una idea. Silvio, creo que tienes una pregunta. Sí, yo. Dale. O sea, como tal, lo que tenemos que hacer para juntar es, primero, nuestro estar a base de nuestra noticia. Sí. Y luego de ahí hacemos el video que va a ser el que se va a juntar. Exacto. Ah, ok. ¿Y cómo tendría que hacer más o menos ese STAR? Por ejemplo, si la noticia es falsa, podemos dar como presentar primero la situación que sería la noticia, del por qué es falsa y por qué. Esa sería la situación. Por lo menos las acciones, podríamos colocar, por ejemplo, que se deberían haber más registro de eso, habría más periódicos y revistas que lo hubiesen publicado, se hubiera comentado, hubiera alguna polémica y así. Y los resultados pues sería como una conclusión del por qué es falso. Podría ser, Luis. También, por ejemplo, la situación no siempre tiene que ser de repente decir esto es falso. También podría ser, ha habido un problema con los canales o los cauces de tal localidad. Eso ha provocado la confusión de que esto estaba, por ejemplo, intoxicando el agua de tales fuentes y tales otras cosas. Por lo tanto, las autoridades se han dispuesto a las acciones. Y lo que podemos esperar es que en los próximos 2 meses las aguas de este cauce que quedaron sucias producto de tal cosa estén limpias. Y que el trabajo conjunto de la municipalidad con tal otra cosa dé excelentes resultados conjuntos. Ya según las palabras del alcalde X. ¿Se entiende? Ahí ocupas autoridad y una estadística quizás. Y, por ejemplo, una pregunta. Grande, Enrique.
con la estructura. O sea, en la situación podríamos poner, más bien es la noticia que nos están planteando, ¿no? Ya en las acciones, como que tratar, si es verdad, o sea, si es mentira, perdón, o sea, como que decir que no es verdad, y ya después mostrar como que los resultados de por qué no es verdad, o algo así. Depende mucho de la noticia, depende mucho cómo esté estructurada, pero la situación rara vez es solamente una idea, un titular, ¿ya? Porque lo que tú quieres es dar contexto, lo que tú quieres es explicar. Pensemos otro ejemplo, el café es dañino para la salud, ¿ya? Entonces, una situación podría decir, el café es una bebida y explicas lo que es el café. El café es no sé si es una fruta, el café es una fruta de tal lugar que se usa a lo largo de la historia, se ha usado por estos motivos, y hoy en día es una de las bebidas más populares y consumidas por el mundo. Debido a que hay estudios en las acciones, hay estudios que muestran que el café es bueno para la salud, hay estudios que muestran que el café es malo para la salud. Y producto de esta diversidad de posiciones es que no hay claridad de si es bueno o malo. Por lo tanto, los resultados, la noticia que muestra en el periódico Juanito que el café es malo para la salud es falsa, como es sostenido por la revista de Harvard, la revista Time, la revista Ciencias, tanto. ¿Se entiende? Esa podría ser una estructura aproximada. Ok, muchas gracias. Concluimos la mañana de hoy de Empodérame con nuestro invitado súper especial, Jorge Martínez Lubiano desde Chile. Recordemos que esta es una actividad en alianza con el Centro de Estudios Los Caminos en la ciudad de Acarigua, Araure, Estado Portuguesa, Venezuela. Esta es una actividad que está siendo financiada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, Alumni TIE, TechCamp, también Trabaja Mamá y, por supuesto, la iniciativa Empodérame. El día de ayer aprendimos sobre sistémico, perdón, ven, ya confundo un poco el léxico. Y el día de hoy aprendimos el poder del laboratorio, el poder de hablar en público. Ya saben la tarea del día de hoy, que es elaborar un video mínimo de 1 minuto, implementando la estructura ISTARI aplicado a su fake news, bien sea si la tienen que desmentir o de alguna otra forma ratificar que ese contenido de esa noticia es completamente verdadero. Este video deberá ser adjuntado a su Classroom. Tienen hasta el día de mañana, hasta las 8 de la mañana para adjuntar el correo para que este sea válido para su prueba de lapso. Agradecemos a las autoridades presentes de todo el colegio, a Jorge Martínez Lubiano por la increíble participación. Ha sido un honor y un placer acompañarlos la mañana de hoy. Espero que tengan todos un feliz día.